Cuando regresé de un viaje de negocios, el portero me impidió entrar al edificio. Me entregó una nota de mi nieta que decía: ya no formas parte de la familia. Me alegro de tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad desde donde me ves para saber hasta dónde ha llegado mi historia. Mis manos temblaban mientras releía aquellas palabras. Alcé la vista hacia Rodrigo, el portero que llevaba 15 años en nuestro edificio, buscando en su rostro alguna explicación, alguna señal de que todo era un terrible error. Señora Noemí, lo lamento mucho, dijo en voz baja, evitando mirarme a los ojos. Isabela me pidió que le diera esto al volver. Apreté con fuerza la manija de mi maleta, sintiéndome de repente tambalear. Después de 30 años viviendo en ese lugar, de haber criado a mi nieta allí desde que tenía 7 años, me echaban como a una extraña. ¿Dijo algo más?, pregunté con una voz que apenas reconocía como mía. Rodrigo negó con la cabeza, visiblemente incómodo. Solo dejó esta nota ayer y dijo que usted entendería. Pero yo no entendía nada. Apenas 2 semanas antes de viajar a Chicago para la conferencia anual, todo parecía normal. Isabela incluso me había ayudado a empacar, sentada en mi cama como cuando era niña, sugiriéndome qué ropa llevar. ¿Está arriba ahora?, pregunté sintiendo un nudo en la garganta. No, señora, hoy no la he visto, contestó. Asentí, intentando mantener la compostura. A mis 67 años había sobrevivido a muchas tormentas: la muerte temprana de mi esposo, el accidente que dejó huérfana a Isabela, levantar un negocio desde cero mientras criaba a una niña profundamente herida. Pero esto me dejó sin aire. Entonces subiré, dije, buscando mis llaves. Rodrigo se movió, incómodo. Señora Noemí, creo que cambiaron las cerraduras. El vestíbulo se sintió de pronto demasiado brillante, demasiado expuesto. Podía notar las miradas curiosas de los vecinos junto al área de correo, observando cómo se desarrollaba la escena. La señora Noemí Fischer, siempre impecable, ahora congelada frente a la puerta de su propio hogar. Ya veo, logré decir. Los recuerdos me asaltaron sin aviso: Isabela a los 8 años, teniendo aún pesadillas y arrastrándose a mi cama; a los 12, ganando la feria de ciencias bajo mi guía; a los 16, revoleando los ojos ante mis consejos anticuados pero buscándolos igual; a los 22, regresando a casa después de la universidad porque era lo más sensato. ¿Cuándo habían cambiado las cosas? ¿Cuándo mi dulce niña se había convertido en alguien capaz de escribir palabras tan frías? ¿Quiere que llame a alguien por usted?, preguntó Rodrigo con suavidad. Negué con la cabeza. ¿A quién iba a llamar? Mis amistades eran casi todas del trabajo. Mi hermana vivía al otro lado del país y Isabela era toda la familia que me quedaba. Buscaré un hotel, dije, enderezando los hombros. ¿Podría pedir un taxi, por favor? Mientras esperaba en la acera, revisé mi teléfono. Los mensajes recientes de Isabela no mostraban señales de nada extraño. El último era de 4 días atrás: Have a great final day at the conference. Safe travels home. El taxi llegó, subí y di la dirección de un hotel cercano. Al alejarnos miré hacia el piso 12, mi piso, y creí ver una figura en la ventana. ¿Sería Isabela? ¿O tal vez Thomas, su novio, en quien nunca había confiado? La habitación del hotel era impersonal pero limpia. Me senté al borde de la cama, aún con la ropa de viaje puesta, e intenté llamar a Isabela. La llamada fue directo al buzón. Le envié un mensaje: estoy de vuelta en la ciudad. Recibí tu nota. Necesitamos hablar, por favor. No hubo respuesta. Casi a medianoche mi teléfono vibró. Un mensaje de Isabela: no hay nada que hablar. Las cerraduras han sido cambiadas, tus cosas están siendo empacadas. Puedes coordinar para recogerlas la próxima semana. Mis cosas empacadas, como si 30 años de vida pudieran guardarse en cajas y descartarse tan fácilmente. Llamé de inmediato. Para mi sorpresa, respondió. ¿Qué está pasando? ¿Por qué haces esto? Su voz era fría, tan distinta a la que conocía. Sabes bien por qué, Gran. O ni siquiera debería llamarte así, ¿verdad? No eres realmente mi abuela. Solo eres la madrastra de mi madre. Ni siquiera compartimos sangre. Esas palabras me golpearon como puñetazos.
Era cierto que me había casado con su abuelo cuando su madre ya tenía 10 años, pero la había criado como a una hija, y cuando la tragedia golpeó, hice lo mismo por Isabela. La sangre no hace a una familia, Isabela. El amor sí, el cuidado sí, 30 años sí. Guárdate tus palabras, me interrumpió. Ahora sé toda la verdad. Tomás me ayudó a ver todo con claridad. Tomás. Claro. ¿Qué verdad, Isabela? Háblame. Mañana pasa por recepción. Dejaré una caja con tus cosas esenciales. La llamada terminó. Me quedé con el teléfono pegado al oído, escuchando el vacío, incapaz de dormir. Cerca de las 3 de la mañana salí al vestíbulo desierto del hotel y pedí una hoja de papel al recepcionista. Escribí todo lo que recordaba de los últimos meses, buscando pistas, alguna señal que explicara aquello. Al amanecer había llenado varias páginas, pero no estaba más cerca de entender. La única constante era Tomás, que había aparecido en la vida de Isabela 6 meses atrás. Tomás, que siempre hacía preguntas precisas sobre mis negocios, mis inversiones, mis propiedades. Regresé al edificio a las 9 de la mañana, esperando encontrar a Rodrigo solo. Parecía aliviado de verme. Señora Noemí, lamento mucho lo de ayer. No es tu culpa, Rodrigo, pero necesito preguntarte, ¿viste algo raro últimamente, gente entrando y saliendo de mi departamento? Dudó, luego asintió. Mudanceros, ayer y anteayer. Camiones grandes. Sentí que la sangre se me helaba. ¿Llevándose qué? Todo, creo. Muebles, cuadros, cajas, todo. Me quedé en el umbral de lo que alguna vez fue mi hogar, contemplando espacios vacíos donde antes estaba mi vida. La mesa antigua donde Isabela hacía la tarea, el sofá de terciopelo azul donde veíamos películas juntas, la vitrina llena de tesoros acumulados durante décadas, todo desaparecido. Rodrigo había logrado darme acceso con la llave maestra del edificio, en contra de las reglas. Solo 15 minutos, me susurró, mirando nerviosamente por encima del hombro. Me moví entre las habitaciones vacías como un fantasma. Las paredes mostraban rectángulos pálidos donde antes colgaban fotos y cuadros. En la cocina, hasta las ollas de cobre de mi madre habían desaparecido. Mi dormitorio era lo peor, el colchón seguía allí, pero el tocador, el espejo y el armario se habían ido, junto con generaciones de joyas, incluyendo mi anillo de bodas y el collar de perlas que pensaba regalarle a Isabela en su cumpleaños 30. Me dejé caer al suelo, incapaz de asimilar la magnitud de lo sucedido. Esto no era un simple robo, era rencor puro. Mi teléfono vibró. Un mensaje de número desconocido, no deberías estar ahí. Vete ahora o llamaremos a la policía. Tenía que ser Tomás. Lo ignoré. Avancé hasta la habitación de Isabela. A diferencia del resto, su cuarto permanecía intacto, peluches infantiles en el asiento de la ventana, collage de fotos universitarias sobre el escritorio. Entonces lo vi, una carpeta manila sobre su cama. Dentro había documentos que nunca había visto, una escritura de propiedad del apartamento con mi firma otorgando la titularidad a Isabela, extractos bancarios con retiros enormes que yo jamás realicé, un poder notarial que supuestamente había firmado dándole control total de mis bienes. Mi firma estaba en todos, pero no era la mía, se parecía, pero no era igual. Entiendo. Tú los encontraste. Me giré de golpe. Isabela estaba en la puerta, Tomás detrás de ella, alto, apuesto de esa manera calculada que siempre me había generado desconfianza. Su mano descansaba posesivamente sobre el hombro de Isabela. ¿Qué has hecho? Mi voz apenas un susurro. Isabela dio un paso adelante. Se veía más endurecida, más envejecida que sus 27 años. Nada que no me perteneciera ya. Tras falsificar mi firma, tras robarme todo lo que poseía. Tomás soltó una risita suave. Robar suena tan feo. Preferimos llamarlo herencia adelantada. Miré a Isabela buscando algún vestigio de la niña que había criado. ¿Por qué? Yo te habría dado todo lo que me pidieras. Ya estaba en mis planes dejarte todo. Algo titiló en su expresión, una chispa de duda, de arrepentimiento. Pero Tomás apretó su hombro y desapareció. No quisimos esperar, dijo ella con frialdad. Tú ya viviste tu vida. Ahora nos toca a nosotros.
¿Y qué hay de mí? ¿Dónde se supone que debo ir? Thomas se encogió de hombros. Siempre has sido muy hábil para salir adelante. La crueldad de su respuesta me dejó sin aire. Isabela, dije ignorándolo. Piensa bien lo que estás haciendo. Esto no eres tú. No me conoces, soltó con rabia. Nunca lo hiciste. Siempre estuviste demasiado ocupada con tu negocio, queriendo demostrar algo a personas que ni siquiera te querían. Hizo un gesto hacia el departamento vacío. Todo esto que acumulaste, ¿para qué? Para presumir lo exitosa que eras. Las acusaciones dolieron porque contenían un grano de verdad. Tras la muerte de mi esposo me había volcado al trabajo, levantando una consultora que prosperó. Había descuidado emocionalmente a Isabela, priorizando lo material. Pero esa versión distorsionada de nuestra historia no era justa. Recordaba los eventos escolares a los que asistí cambiando citas, los viajes compartidos, las pláticas nocturnas sobre sus sueños. Cometí errores, sí, pero nada que justificara esto. Thomas revisó su reloj, impaciente. No tenemos tiempo para esto. Los de la mudanza regresan en 1 hora. Me enderecé encontrando una fuerza que creía perdida. Voy a llamar a la policía. Thomas sonrió con esa sonrisa que nunca llega a los ojos. ¿Con qué pruebas? Tu firma está en todos los papeles. El departamento está a nombre de Isabela. ¿A quién crees que le van a creer? ¿A una anciana confundida o a la nieta que ha estado cuidándola? Cuidándome. La ridiculez casi me hizo reír si la situación no fuera tan desgarradora. Tienes que irte, dijo Thomas avanzando amenazante. Miré a Isabela por última vez. ¿De verdad es esto lo que quieres? No pudo mirarme a los ojos. Vete ya, abuela. Recogí la carpeta de documentos falsificados, abrazándola contra mi pecho. Me iré. Pero esto no ha terminado. Al pasar junto a ellos, Thomas me agarró del brazo clavando los dedos dolorosamente. Deja la carpeta. No. Sostuve su mirada. Te llevas mi casa, mis pertenencias, incluso a mi nieta. Pero esto no. Por un momento pensé que me la quitaría a la fuerza, pero Isabela posó una mano sobre su brazo. Déjala ir. Ya no importa. En el ascensor me recargué contra la pared, consciente de la rapidez con que latía mi corazón. La realidad me golpeaba en oleadas, no tenía hogar, había perdido casi todo, la niña que crié me había traicionado de la forma más dolorosa. Rodrigo me esperaba ansioso en el vestíbulo. ¿Se encuentra bien, señora Noemí? No estaba bien, nunca volvería a estarlo del todo, pero asentí. ¿A dónde irá?, preguntó. Era la pregunta que había evitado. Mis cuentas probablemente estaban comprometidas, mis contactos de negocios fuera de la ciudad, mis amistades diluidas por los años priorizando el trabajo y a Isabela. No lo sé, admití. Rodrigo dudó, luego dijo, mi hermana tiene un pequeño departamento que renta. No es nada lujoso, no como lo que usted está acostumbrada, pero es limpio y está en un barrio decente. Lo miré a este hombre que solo me conocía por saludos secos, propinas de Navidad y charlas sobre el clima, y que aún así me ofrecía ayuda cuando quienes más me debían me habían dado la espalda. Gracias, dije con la voz quebrada. Se lo agradecería mucho. Lo seguí mientras llamaba a su hermana y sentí algo cambiar dentro de mí. El entumecimiento del shock daba paso a otra cosa, no solo dolor o traición, sino una lenta resolución que ardía. Ellos pensaban que me habían quitado todo, pero estaban equivocados. Aún tenía mi mente, mi determinación y ahora un aliado inesperado. Me habían subestimado. El departamento de la hermana de Rodrigo estaba en el 3er piso de un edificio modesto en un barrio que apenas conocía. El espacio era minúsculo, cocineta, sala, baño y dormitorio apretados en menos de 60 metros cuadrados. Los muebles eran dispares, la alfombra desgastada en algunas partes, pero estaba limpio y por ahora, era todo lo que tenía. Es solo mientras acomoda su situación, me aseguró María al entregarme las llaves. Acomodar la situación, como si lo que me había pasado fuera un simple inconveniente de negocios. Esto era mi vida hecha añicos. Después de que se fue me senté en el borde de la cama gemela hundida y por fin me permití derrumbarme. Los sollozos brotaron desde un lugar profundo y primitivo.
Lloré hasta que la garganta me quedó en carne viva y los ojos hinchados, hasta que no quedó nada más que un agotamiento hueco. Durante 3 días apenas me moví de esa cama. No contesté el teléfono, no comí. Me quedé mirando la mancha de humedad en el techo, repasando una y otra vez cada momento con Isabela, buscando señales que tal vez pasé por alto. ¿Siempre había sido capaz de algo así o Thomas había destapado su verdadera naturaleza? O peor aún, ¿te había convertido en alguien irreconocible? La Isabela que yo conocía era amable e ambiciosa, a veces un poco egoísta como tantos jóvenes, pero jamás cruel. Al 4.º día unos golpes insistentes en la puerta me sacaron del letargo. Soy Lucía, del 10B. Rodrigo me dijo dónde encontrarte. Lucía Miller, mi vecina de 2 pisos abajo. No éramos íntimas, pero compartíamos el ascensor y charlas triviales desde hacía años. Una vez le ayudé con las bolsas cuando su artritis la tenía mal, ella había regado mis plantas en vacaciones. Abrí la puerta sintiéndome consciente de mi pelo sucio y ropa arrugada. Oh cariño, su rostro se suavizó con preocupación. Antes de que pudiera decir algo, ya había entrado cargando bolsas del supermercado. Tienes que comer, declaró yendo directo a la cocineta, y báñate sin ofender, pero te ves fatal. Su franqueza me resultó curiosamente reconfortante, nada de lástima, solo preocupación práctica. Estoy bien, dije automáticamente. Lucía resopló mientras sacaba cosas de las bolsas. Estás tan lejos de estar bien como cualquiera que haya visto, y eso que tengo 72 años. Me pasó una botella de agua. Toma esto, luego báñate. Yo voy a hacer sopa. Demasiado agotada para discutir, obedecí. El agua caliente me despejó un poco la mente. Cuando salí, el departamento olía a sopa de pollo y pan recién hecho. Siéntate, ordenó Lucía sirviéndome en un tazón descascarado. Come. Y comí sorprendida de lo hambrienta que estaba. Comimos en silencio hasta que mi tazón quedó vacío, ella lo llenó de nuevo sin preguntar. Rodrigo me contó lo que pasó, dijo al fin. Parte de ello, al menos. Miré la sopa. Mi nieta me robó todo. Mi casa, mis cosas, mi dignidad. Decirlo en voz alta lo hacía más irreal todavía. Lucía asintió. Mi hijo me hizo algo parecido hace 5 años. Levanté la cabeza de golpe. No tan dramático como tu caso, aclaró, pero me convenció de que era peligroso vivir sola y que por seguridad debía firmarle mi condominio. Antes de darme cuenta, me había mudado a un asilo que no era más que un depósito elegante para ancianos. Se llevó mi coche, mis joyas, mi libertad. ¿Qué hiciste?, pregunté ansiosa. Peleé. Busqué un abogado especialista en abuso a mayores. Recuperé mi condominio y desde entonces no hablo con mi hijo. Abuso a mayores, repetí, las palabras amargas. Nunca me había considerado una anciana vulnerable. ¿Cómo lo llamarías tú?, preguntó Lucía sin dureza. No sé qué hacer, confesé. Ni por dónde empezar. Empiezas no dejando que te destruyan, dijo con firmeza. Eso es lo que quieren, que te rindas, que desaparezcas en silencio. Sus palabras me estremecieron. ¿No era exactamente eso lo que había estado haciendo? Escondiéndome, rindiéndome. Necesito revisar mis cuentas, solté de repente. Ver qué han tocado. Así se habla, asintió Lucía. Mientras haces eso, tengo algo más que mostrarte. Sacó su tablet y abrió un navegador. En la pantalla aparecía un anuncio en un mercado en línea de alta gama, el juego de té de plata antigua de mi madre, transmitido por 3 generaciones. Está vendiendo mis cosas, susurré. Seguimos explorando, libros raros, la alfombra persa, incluso ropa de diseñador que había coleccionado durante décadas. No por mucho tiempo, dijo Lucía con tono sombrío. He estado tomando capturas de pantalla, pruebas. Por primera vez desde que leí esa nota devastadora, sentí algo distinto al dolor, una chispa de furia pequeña pero intensa. Necesito mi laptop, dije poniéndome de pie. Y el cargador y papel. Necesito hacer listas. Lucía sonrió. Eso suena a una mujer con un plan. Mientras cargaba el teléfono, revisé llamadas y mensajes perdidos. La mayoría eran números desconocidos, seguramente acreedores por cuentas abiertas a mi nombre,
pero un nombre resaltó: Margaret Chen, mi abogada. Reproduje su correo de voz: Noemí, he recibido documentos preocupantes que supuestamente autorizaste tú. Llámame lo antes posible. Un alivio me invadió. No estaba completamente sola. A primera hora de la mañana siguiente, Lucía recogió sus cosas para irse. En la puerta se giró: recuerda, Noemí, no eres la primera a la que le pasa esto y eres más fuerte de lo que piensas. Después de que se fue, me quedé de pie en el centro del diminuto apartamento observando mi nueva realidad: un espacio prestado, una maleta con ropa, una carpeta de documentos falsificados. No era mucho, pero era un comienzo. El fraude a personas mayores es uno de los delitos menos denunciados, dijo Margaret Chen en su oficina, con la silueta del centro de la ciudad visible a través de los ventanales. Habíamos trabajado juntas 15 años, ella manejó contratos, impuestos, mi testamento que dejaba todo explícitamente a Isabela. Muchas víctimas sienten demasiada vergüenza, especialmente cuando hay familia de por medio. No estoy avergonzada, dije. Estoy furiosa. Margaret asintió, extendiendo los documentos falsificados sobre su escritorio. Como debe ser. Son falsificaciones sofisticadas, pero no resistirían un análisis pericial. Sé que jamás firmarías algo así sin consultarme. ¿Entonces podría recuperar mi departamento, mis pertenencias? Su expresión se volvió cautelosa. Es complicado. Podríamos solicitar una orden judicial de emergencia para evitar más ventas, involucrar a la policía por falsificación, pero estos casos pueden prolongarse meses, incluso años. No tengo años, dije en voz baja. Ni siquiera meses. Vivo en un departamento prestado con una sola maleta. Lo entiendo, se inclinó hacia adelante. Pero quiero que seas realista. Y está el tema de tu relación con Isabela. ¿Qué relación?, pregunté amargamente. Aún así sigue siendo tu nieta. ¿Estás preparada para acusaciones penales en su contra, una ruptura definitiva? Pensé en la niña que acurruñaba tras las pesadillas, en la adolescente que me enseñó redes sociales, en la joven que se graduó con honores. Pero esa Isabela ya no existía. Necesito ser práctica, dije al fin. Necesito un lugar donde vivir, dinero para sobrevivir. Si las acciones legales tardan tanto, ¿qué opciones tengo? Margaret pensó. Mencionaste antigüedades y objetos valiosos con documentación clara, registros de seguros, avalúos, fotografías. Sí, están en mi caja de seguridad. Hasta donde sé, aún no han llegado ahí. Sonrió levemente. Bien. En lugar de pelear por todo de inmediato, construimos un caso específico alrededor de artículos con prueba irrefutable de propiedad. Luego negociamos, tirar posibles cargos penales a cambio de un acuerdo. ¿Quieres que los deje salirse con la suya? Quiero que te recuperes lo más rápido posible. A veces la mejor venganza es vivir bien. No estaba del todo de acuerdo, pero era práctico. Pasamos la hora siguiente trazando estrategia. Margaret presentaría documentos iniciales y contactaría oficialmente a Isabela. Yo me concentraría en reconstruir mi situación financiera. Al salir, Lucía me escribió: ¿necesitas algo de la tienda? Voy para allá. Hace una semana no la habría considerado amiga, ahora era un salvavidas. Solo compañía, respondí. En menos de una hora estábamos sentadas en mi pequeña mesa de cocina haciendo listas. Esa mañana había confirmado mis temores: la mayoría de fondos disponibles vaciados, aunque cuentas de retiro e inversiones empresariales permanecían intactas. La prioridad es generar ingresos, dije en voz alta. Tengo que contactar clientes, explicar que enfrento retos personales. ¿De qué es tu negocio?, preguntó Lucía. Consultoría de gestión. Ayudo a empresas a optimizar operaciones. Sonreí con ironía ante el caos de mi vida personal. ¿Podrías trabajar desde aquí? Lo pensé. Consultas remotas sí, necesitaría escritorio. Lucía asintió. Mi sobrino trabaja en un almacén de oficina. Nos puede conseguir descuento. Nos es un decir, dijo agitando la mano. El punto era que íbamos a conseguir lo necesario. Para el final del día tenía un plan: contactar clientes clave, montar oficina provisional, abrir nuevas cuentas bancarias, proteger activos restantes.
Esa noche dormí profundamente por primera vez desde mi regreso. A la mañana siguiente desperté con un correo de Margaret, aviso preliminar enviado. Espera resistencia, mantente firme. Apenas lo leí cuando sonó mi celular, el número de Isabela. No contestes, aconsejó Lucía desde la cocina preparando café, se había quedado a dormir diciendo que el sofá era más cómodo que su cama. Yo sospechaba que me vigilaba. Necesito saber qué quiere decir, respondí y acepté la llamada en altavoz. Abuela. La voz de Isabela sonó vacilante, casi frágil. Sí, contesté neutra. Acabo de recibir una carta absurda de tu abogada. Fraude, robo. ¿Qué está pasando? La desfachatez casi me dejó sin aliento. Creo que sabes perfectamente lo que está pasando, Isabela. Esto es por el departamento. Sé que todo fue rápido, pero siempre dijiste que algún día sería mío. Solo lo adelantamos. Falsificando mi firma, vaciando mis cuentas, vendiendo mis pertenencias por internet. Mi voz firme aunque mis manos temblaban. Pausa. Luego más dura, Thomas dice que no necesitamos esta conversación. Nuestros abogados se encargarán. ¿Eso dice Thomas?, pregunté. ¿Y tú qué dices, Isabela? ¿De verdad quieres ser esta persona? No intentes manipularme. Estás molesta porque por una vez estoy pensando en mí. ¿Eso crees que es independencia? Me robaste, Isabela. Cometiste un delito. Otra pausa larga. De fondo se oyó a Thomas, aunque no entendí las palabras. Luego Isabela, tapando el teléfono, yo me encargo. Volvió con falsa cordialidad, creo que ambas queremos evitar problemas, ¿por qué no nos reunimos para hablarlo tranquilamente? Crucé mirada con Lucía, ella negó con la cabeza. Cualquier conversación deberá ser con abogados presentes, dije firme. Está bien, accedió tras pausa. Que tu abogada contacte al nuestro. Cuando colgó, miré el teléfono. Está asustada, observó Lucía acercándome café. Tal vez, respondí, o solo recalculando. Más tarde, mientras instalaba mi nueva laptop sobre una caja improvisada como escritorio, recibí mensaje de número desconocido, soy Thomas. Estás cometiendo un error. Retírate ahora o haremos público lo de tus problemas de memoria. ¿A quién crees que creerán? ¿A una anciana confundida o a su preocupada nieta? Le mostré el mensaje a Lucía, que se había autoproclamado mi asistente. Encantador el tipo, comentó. Guardaremos eso. Lo reenvié a Margaret. Cada amenaza fortalecía nuestro caso. Por primera vez sentí esperanza. El café elegido fue terreno neutral, público a medio camino. Llegué 20 minutos antes, me senté en una esquina desde donde vigilaba ambas entradas y pedí un té que jamás toqué. Margaret se sentó a mi lado, impecable en traje gris oscuro, documentos ordenados en carpeta de cuero. Recuerda, no negociamos todo, solo artículos con pruebas irrefutables. Asentí, fija en la puerta. Había pasado una semana de preparativos meticulosos, puse a salvo activos restantes, contacté clientes importantes, conseguí un pequeño trabajo de consultoría remota. Aferrarme a la rutina era un bálsamo. Ahí vienen, susurró Margaret. Isabela entró primero, escaneando hasta encontrarme. Llevaba el vestido crema que yo le regalé para su graduación. Cabello recogido con severidad. Thomas detrás, traje carísimo, expresión de autosuficiencia. Detrás, un hombre de unos 50 años con portafolio, su abogado. A medida que se acercaban, estudié el rostro de Isabela buscando remordimiento, vergüenza, rabia. Solo encontré neutralidad cuidadosamente construida. Abue, dijo con cortesía profesional, sin beso, sin gesto que reconociera nuestro lazo. Isabela, respondí igual de formal. Hicimos presentaciones. Su abogado, Alan Peterson, especialista en divorcios, parecía incómodo. Vamos directo al grano, dijo Thomas impaciente. Hemos revisado tus reclamos. Estamos dispuestos a ofrecer un acuerdo. Margaret arqueó una ceja. No creo que hayamos presentado exigencias aún. Estamos siendo proactivos, intervino Peterson. La señorita Fischer siente apego emocional hacia ciertos objetos. Devolveremos algunos como gesto de buena fe. Algunos, repetí.
Mis propias pertenencias. Isabela se removió incómoda. El apartamento ya estaba en proceso de transferirse a mi nombre. Tú misma lo dijiste muchas veces. El proceso, recalqué con documentación legal adecuada, no firmas falsificadas. Thomas se inclinó, presuntamente falsificadas. Tu memoria no ha sido la mejor últimamente, ¿verdad, Abu? Margaret deslizó un documento por la mesa. Lista exhaustiva de artículos con pruebas irrefutables, registros bancarios, pólizas de seguro, certificados, fotografías fechadas. Peterson examinó la lista, su expresión se preocupó visiblemente. Se inclinó a susurrarle a Isabela, la máscara de mi nieta se resquebrajó mostrando inquietud. También hemos documentado ventas en línea, continuó Margaret entregando copias de los listados que Lucía rastreaba. El collar de perlas de la madre de la señora Fischer, primera edición de Hemingway, alfombra persa valuada en $22.000. Thomas soltó risita. La abuela de Isabela le regaló esas cosas. ¿De verdad?, preguntó Margaret suavemente. Entonces no le importará explicarlo a la policía. Ya presentamos informe preliminar. La palabra policía cayó como piedra. El rostro de Isabela palideció, la mandíbula de Thomas se tensó, Peterson se removió incómodo. Esto no es necesario, dijo Isabel a voz más alta. Podemos resolverlo en familia. Familia, repetí. Eso es lo que somos, Isabela, después de lo que hiciste. Por primera vez no pudo sostenerme la mirada. No se suponía que pasara así. Entonces explícamelo. Ayúdame a entender cómo mi nieta, a quien crié y amé con todo mi ser, pudo hacerme esto. Thomas intervino, esto no nos lleva a ningún lado. Estamos aquí para términos, no sentimientos. Pero algo se había roto en la fachada de Isabela. ¿Ibas a vender el departamento?, soltó de repente. Thomas vio los correos del agente inmobiliario. Parpadeé confundida. ¿Qué correos? En tu laptop, sobre reducir gastos, mudarte a una comunidad de retiro en Arizona. La comprensión llegó lenta. Isabela, estaba investigando eso para la mamá de Lucía, como favor. Nunca pensé vender nuestra casa. Una sombra de duda cruzó su rostro. Pero Thomas dijo lo que necesitabas oír para justificar lo que ya estabas haciendo. El rostro de Thomas se endureció. Esto es ridículo. Nos vamos. Se levantó bruscamente. Siéntese, señor Harris, dijo Margaret tocando su teléfono con intención, a menos que prefiera explicárselo al detective que está esperando mi llamada. Lentamente volvió a sentarse. Peterson carraspeó. Quizá deberíamos hablar términos específicos. Primero, dije manteniendo la mirada de Isabela, quiero la verdad. Toda. El silencio se estiró. Luego Isabela asintió casi imperceptiblemente. Todo comenzó hace 6 meses, cuando Thomas y yo nos comprometimos. Thomas se movió para interrumpir, Peterson lo detuvo con mirada. Queríamos comprar casa, pero no podíamos pagar la entrada. Thomas sugirió pedirte prestado, pero yo sabía que harías preguntas sobre sus finanzas, sus negocios que nunca terminaban de salir bien. Sentí que el alma se me caía. Dinero. La motivación más vulgar. Entonces encontró esos correos sobre comunidades de retiro. Me convenció de que planeabas irte, empezar de nuevo, que todo lo que creía heredar desaparecería. Dijo que deberíamos tomar lo que me correspondía antes de que cambiaras de idea. Su voz tembló. ¿Y las falsificaciones? Thomas conocía a alguien. Peterson hizo mueca. Así que vaciaste mi casa, dije en voz baja. Vendiste mis cosas. Me dejaste con nada más que una nota. Las lágrimas brotaron. Lo siento, susurró. No pensé, nunca pensé. Eso es, dije, voz sorprendentemente firme. No pensaste en mí en absoluto. Un año después estaba en mi nueva cocina, luz de la mañana entrando por ventanas que daban no a una calle de ciudad, sino a un pequeño jardín. El aroma del café recién hecho llenaba el aire mientras acomodaba panecillos en una charola. Lucía llegaría pronto para nuestro desayuno semanal. La vida ahora tenía otro ritmo, más lento, más constante, más intencional. El acuerdo legal se había cerrado 6 meses atrás.
No recuperé todo, algunos objetos vendidos eran imposibles de rastrear y el apartamento guardaba demasiados recuerdos dolorosos. A cambio recibí compensación económica y devolución de posesiones más preciadas, joyas de mi madre, fotografías familiares, documentos personales, algunos muebles antiguos con valor sentimental. Lo demás lo solté. Con el dinero del acuerdo y ahorros de jubilación compré esta casita en barrio tranquilo, 2 recámaras, estudio para seguir mi consultoría, jardín que siempre soñé pero nunca tuve tiempo de cuidar. Nada lujoso pero completamente mío. Sonó el timbre. Abrí y encontré a Lucía sosteniendo maceta de violetas. «Feliz aniversario de tu casa», anunció. «Un año en tu fortaleza de soledad. Apenas solitaria contigo irrumpiendo 3 veces por semana», bromeé. Nos acomodamos en la mesa de cocina con café, pasteles y charla. Lucía se había vuelto más que vecina o amiga, era familia elegida. «¿Alguna noticia?», preguntó con fingida despreocupación. Asentí. Ayer llegó otra carta. Isabela llevaba meses escribiéndome, primero notas tímidas de disculpa, luego cartas más largas sobre su vida, sus luchas, sus intentos de redención. Había roto el compromiso con Tomás, se mudó a otro estado, empezó terapia, encontró trabajo. Pequeños pasos para reconstruir. No había respondido ninguna carta. ¿Aún no vas a contestarle esta vez? Bebí un sorbo pensativa. Lo estoy considerando. El timbre sonó de nuevo. No esperaba visitas, una orden de restricción había puesto fin a sorpresas. Lucía se levantó. «Yo abro». Escuché voces bajas y regresó con expresión indescifrable. «Es Isabela». Mi corazón se detuvo un segundo. «¿Quieres que la mande lejos?» Respiré hondo. «No. Que pase». Isabela estaba en el umbral, dudosa, con aire familiar y extraño. Cabello más corto, ropa más sencilla. Sostenía pequeño paquete envuelto en papel craft. «Gran», dijo en voz baja. «Perdón por llegar sin avisar. Iba a dejar esto en el porche, pero pasa», dije sorprendida de mi propia firmeza. Lucía me apretó el hombro. «Estaré en el jardín si me necesitas». Nos sentamos frente a frente en la mesa de cocina, silencio pesado. Isabela puso el paquete entre nosotras. «Tu casa es preciosa», dijo. «Te queda perfecta». «Gracias». Hice gesto hacia el paquete. «¿Qué es?» Sus dedos temblaban mientras lo deslizaba hacia mí. Algo que encontré después de todo. Se había caído detrás de un cajón. Desenvolví con cuidado. Dentro estaba un pequeño cuaderno de cuero, el diario de recetas de mi abuela, repleto de notas manuscritas y sabiduría culinaria de 3 generaciones. Creí que se había perdido para siempre. «Me acordé de cuánto significaba para ti», dijo Isabela observando mi rostro. «De cómo solías leérmelo cuando era niña, contándome historias sobre la bisabuela Elisa». Sentí nudo en la garganta al abrirlo y encontrar entre páginas un dibujo con crayones, 2 figuras de palitos etiquetadas yo y abuela junto a un pastel. «¿Guardaste esto?», dije sorprendida. «Fue nuestra primera receta juntas», murmuró. «Mi 7º cumpleaños, pastel de chocolate con relleno de frambuesa». El recuerdo emergió vívido, harina en la nariz de Isabela, su seria concentración midiendo azúcar, orgullo cuando el pastel salió del horno. Meses después de la muerte de su madre. Una de las primeras veces que volvió a sonreír de verdad. Cerré el diario suavemente. «¿Por qué estás aquí, Isabela?» «De verdad». Sostuvo mi mirada directamente. «Para verte, para decirte en persona lo mucho que lo siento, aunque sé que no arregla nada. Y para preguntarte si algún día podríamos encontrar una manera de seguir adelante». «Adelante», repetí. «No hacia atrás». Asintió. «No hacia atrás. Sé que no podemos retroceder». Estudié su rostro buscando manipulación. En su lugar encontré remordimiento genuino y resignación. No esperaba perdón, solo reconocimiento. «He pasado mucho tiempo pensando en lo que pasó», dije finalmente. «¿En por qué pasó?» «Te traicioné», dijo sin rodeos. «No hay excusa». «No, no la hay. Pero hay explicaciones».
Cosas que he entendido sobre ambas. Me levanté y me acerqué a la ventana, mirando a Lucía atendiendo violetas. Después de que tu madre murió me concentré tanto en dar estabilidad, seguridad, en asegurarme de que nunca sintieras la incertidumbre económica que yo viví, que quizá te enseñé que las posesiones, el dinero, el estatus eran lo más importante. Eso no es tu culpa, abuela. Fue mi decisión, mi error. Tal vez, pero me pregunto si podría haberlo hecho mejor, haber estado más presente emocionalmente, no solo materialmente. Los ojos de Isabela se llenaron de lágrimas. Siempre estuviste cuando más importaba. Hasta que no estuve, dije en voz baja. Cuando necesitabas orientación sobre Tomás, sobre tu futuro. Negó con firmeza. No quería orientación entonces. Quería lo que quería. Sin importar consecuencias. Volví a la mesa con el diario. No estoy lista para perdonar del todo, dije con honestidad. Quizá nunca lo esté por completo. Pero tampoco quiero seguir cargando rencor. ¿Qué significa eso? Esperanza y cautela lucharon en su expresión. Significa que responderé tu próxima carta. Y veremos a dónde nos lleva eso. No fue gran reconciliación, ni promesa. Solo pequeña apertura, grieta en puerta que creí sellada para siempre. Isabela asintió, entendiendo. Debería irme, dijo poniéndose de pie. Gracias por recibirme. En la puerta se detuvo. Tu amiga Lucía es muy protectora contigo. Sí, asentí. Eso es lo que hace la verdadera familia. Después de que se fue, Lucía regresó. ¿Y bien? Miró el cuaderno de recetas. Pasos pequeños, respondí. Ella asintió sonriendo. Bien. Los pasos pequeños son los que se mantienen. Más tarde esa noche, sentada en el jardín mientras el atardecer pintaba el cielo de rosas y dorados, abrí el diario en una página en blanco al final y comencé a escribir. No recetas, sino reflexiones sobre pérdida y recuperación, sobre familia que elegimos, sobre el lento y cuidadoso trabajo de reconstrucción. Mi nueva vida no era perfecta. Algunas heridas seguían abiertas, sanando lentamente. Pero era mía, reconstruida desde cimientos, más fuerte en algunos aspectos precisamente por haber sido destrozada. Mi relación con Isabela, si alguna vez sanaba de verdad, sería distinta, más prudente, más consciente. Mientras escribía bajo la luz que se desvanecía, entendí que esta existencia reconstruida no era una versión menor de lo que me arrebataron. Era simplemente distinta, más intencional, más auténtica. Y por ahora eso era suficiente. La traición que sufrí no solo despojó mi hogar de muebles y paredes familiares, desnudó mi alma de ilusiones y certezas que creí inquebrantables. Pero cuando me quedé sin nada, comprendí que lo esencial no estaba en lo que se llevaron, sino en lo que no pudieron arrebatarme, mi dignidad, mi fuerza, mi capacidad de comenzar de nuevo. La lección que la vida me obligó a aprender es clara: la sangre no define familia. Los actos sí. Quienes te aman de verdad no buscan tu caída, te tienden la mano cuando todos los demás dan la espalda. Hoy sé que el valor de una persona no se mide por cuánto tiene, sino por cómo se levanta cuando todo le es arrebatado. Que la reconstrucción, aunque dolorosa, puede ser el acto más puro de amor propio. Por eso, si pudiera transmitir un mensaje sería este: no temas perderlo todo si a cambio recuperas tu verdad. No te aferres a quien te traiciona solo por llevar tu sangre. Aférrate a quien te respeta, te defiende, camina a tu lado aunque no le debas nada. Ahora quiero preguntarte a ti, que me lees desde tu rincón del mundo, si tú fueras yo, si te quitaran tu casa, tu historia, si la persona a la que más amaste te negara cruelmente, ¿qué harías? ¿Lucharías hasta las últimas consecuencias o elegirías soltar y empezar de nuevo? Te escucho desde esta pequeña casa que levanté con las ruinas de lo perdido y los ladrillos de mi voluntad.